buenos días, familia. Te saludo en este jueves, deseando que tengas un excelente inicio de día. Y el día de ayer te hablaba acerca de cómo este mundo está lleno de injusticia, pero cómo va a llegar el momento en el que Dios va a hacer un juicio para toda la humanidad. Tanto creyentes como no creyentes, todos seremos juzgados. Y bueno, en eso me quiero enfocar un poquito más el día de hoy, en la justicia de Dios, para que sigamos, como dice la palabra, con temor y temblor, esforzándonos por hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Obviamente no somos salvos por las obras que podamos hacer, pero sí es en agradecimiento el que como Dios nos ha lavado, como Jesucristo nos lavó con su sangre, ahora mantenernos limpios de pecado y dejar todas las cosas que ofenden a Dios, hacerlas a un lado y renovar nuestra forma de pensar. Pero la justicia de Dios es parte del carácter de Dios. Y tengo que entender que Dios no puede convivir con el pecado. De hecho, el otro día, nuestro hermano Tomás Castañeda, en una de sus predicaciones, nos compartía cómo en el huerto del Edén, el hombre y la mujer, Adán y Eva, solamente tomó un solo pecado para que Dios los tuviera que sacar del huerto del Edén. Y Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces tenemos que esforzarnos y darnos cuenta de que Dios no puede convivir con el pecado. Es tanto así que desde el Antiguo Testamento tenía que haber un holocausto, se tenía que sacrificar un cordero para que se perdonaran los pecados. Y en Hebreos capítulo 9, versículos 22, versión Reina Valera, permíteme leértelo, dice así: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Remisión es el perdón de los pecados, y está diciendo claramente que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es tan grave el pecado que tiene que morir a alguien. Y en el Antiguo Testamento era un cordero, era un animalito que moría. Pero en el Nuevo Testamento viene Jesucristo y hace un mejor pacto con nosotros. Y entonces permíteme leerte Mateo 26, 28. En la versión Reina Valera dice así: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Dios, no por ser Dios, cambia sus reglas o cambia lo que a él le ofende. Él deja bien claro que él no puede convivir con el pecado, es parte de su carácter. Entonces Dios es tan justo que no podía de buenas a primeras decir, ok, los perdono a todos y no hay problema. No, alguien tenía que pagar, porque si él nos hubiera perdonado de buenas a primeras y decir como juez, ¿saben qué? Como yo soy juez, he decidido que nadie vaya a la cárcel, a pesar de que algunos son rateros, otros son mentirosos, otros son homosexuales, otros son criticones, y entonces todos están en pecado, pero los perdono a todos y no van a ir a la cárcel. Sería un juez injusto, porque a pesar de que tiene la evidencia, a pesar de que hubo transgresión de la ley, no está haciendo justicia. Entonces eso constituiría a Dios en un juez injusto. Sin embargo, tuvo que haber sangre de por medio para que hubiera perdón, para que hubiera remisión de pecados. Y entonces en el Antiguo Testamento, como te menciono, eran corderos, eran animalitos, pero en el Nuevo Testamento es Jesús mismo quien viene y entonces da su vida, toda su sangre, hasta la última gota, para que hubiera remisión de pecados. Esto espero te transmita una mejor idea de cómo Dios es justo, y es tan justo que tuvo que dar a su hijo, alguien tenía que pagar. Entonces, si tú estás viviendo una situación de injusticia, espera en Dios. Dios es justo. Obviamente no va a ser en tu tiempo, no vas a ser tú el juez que diga cuál va a ser el castigo, no vas a ser tú el juez que va a decir en qué momento o cuáles son las evidencias. Ese es el lugar de Dios. Él es el único que es juez. Sin embargo, nosotros reposamos en que la justicia que Dios, la sentencia que Dios da, la justicia que Dios imparte es mucho mejor que lo que tú y yo pudiéramos pedir o imaginar. Que Dios te bendiga,
Que tengas un excelente jueves y te espero el día de mañana para seguir hablando de este tema de cómo conocer mejor a Dios. Bendiciones.